Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Este video tiene como propósito darle continuidad a nuestras clases de ciencias sociales y el día de hoy veremos a grandes rasgos en qué consistió el Imperio Carolingio y el Imperio Bizantino como antecedentes de la Edad Media. Y desde nuestro marco y nuestro componente de democracia veremos los mecanismos de participación política. Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino está situado en el Imperio Romano de Oriente. Es un imperio que es producto de una división del Imperio Romano y este perduró gracias a que el emperador romano Constantino fundó una ciudad nueva a la que llamó Constantinopla sobre una antigua colonia griega llamada Bizancio. El Imperio bizantino se formó en torno a esta ciudad y este imperio ocupaba los territorios de Grecia, los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto, y la Europa occidental está formada por el Imperio Romano de Occidente con su capital de Roma. El Imperio Bizancio fue el que más tuvo un soberano que duró 10 siglos desde el siglo IV y terminó en el año 1453 con la caída de Constantinopla a manos de los turcos. Las características principales del Imperio bizantino de Justiniano son: 1. La expansión militar. 2. Código de leyes llamado Código Justiniano, que tendría una gran influencia en todas las leyes de la Edad Media y del derecho romano. 3. Tenían un cesaropapismo. 4. La cultura era muy importante. Hay un gran auge con el arte. Así podemos ver su máximo esplendor surgió durante el gobierno del emperador Justiniano. Este imperio tenía varios idiomas que eran influyentes en su población. El latín, que era el idioma oficial, después fue cambiado por el griego. La sociedad estaba fuertemente jerarquizada, la religión oficial era el cristianismo, la unificación de varias regiones ligadas al cristianismo, que luego llevaron al progreso a este imperio justiniano. El cesaropapismo consistía en este poder, estaba concedido hacia el emperador, pero que este emperador tiene una soberanía religiosa también. El imperio tuvo un amplio desarrollo cultural y una participación fundamental en la conservación y transmisión del pensamiento clásico. El arte bizantino, por ejemplo, dejó un gran legado en la arquitectura con un estilo naturalista y usando técnicas del imperio griego y romano, mezclando temas del cristianismo. Como podemos evidenciar en este mapa, el imperio bizantino coincide con el reinado de Justiniano I, el cual fue un periodo muy largo y su propósito fue recuperar a Roma mediante varias medidas llamadas campañas de Justiniano. Toda la zona verde que se ve en el mapa es la que pertenece al imperio de Justiniano y las flechas moradas son las estrategias utilizadas para tomar el territorio a través de las campañas de Justiniano. La península itálica, el norte de África o sur de la península ibérica fueron algunos de esos territorios recuperados por Justiniano para el heredero de Roma, Bizancio. En este mapa podemos ver la evolución del Imperio bizantino con la llegada de Justiniano y varias de las conquistas realizadas por el reino de los vándalos, visigodos y ostrógodos. El límite que se muestra aquí fue el del Imperio bizantino hasta la muerte de Justiniano. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre las características de la economía y la sociedad en este imperio. Ahora se produce una ruptura con el cristianismo del Imperio Romano de Occidente, porque son cristianos pero no siguen los preceptos del Papa. En la imagen señalada les presento una de las obras más importantes del mosaico de Justiniano y allí se encuentra con toda su corte. En la actualidad este mosaico está en la ciudad de Estambul. La economía se caracterizó principalmente por el desarrollo
gracias a su ubicación estratégica. Comercializaban productos como sedas, especies y marfil, entre otros. Y la artesanía también tuvo un lugar muy importante, situada en una posición privilegiada, y la religión también lo hacía. Constantinopla era un punto de paso para los comerciantes que circulaban entre Oriente y Occidente, y la ciudad poseía diversas manufacturas como las de seda y un comercio desarrollado. La ubicación de Bizancio entre Asia y Europa le ha permitido un intenso desarrollo comercial. Como dato curioso, tenemos que en el Imperio Bizantino se desarrolló un arma de fuego llamado el fuego bizantino, que fue capaz de durar en el agua durante bastante tiempo. Es decir, el chorro de fuego atacaba a los pueblos que querían invadir el Imperio de Bizancio. Listo, para pasar a uno de los temas también importantes en el Imperio Bizantino, que es el arte bizantina, quiero que nos fijemos primero en este cuadro de Justiniano, que es uno de los más emblemáticos porque fue creado con vitrales. Ahora, los edificios bizantinos están adornados con magníficos mosaicos, y estos se construían con pequeñas piezas llamadas teselas, que suelen ser un barro cocido o vidriado, es un vidrio. Son polícromos y destacan los fondos dorados. La pintura se realiza principalmente al fresco, pero la aparición de los íconos desarrolló una pintura sobre la tabla, pegando los vidrios ya pintados. La arquitectura bizantina se caracterizó por el uso del arco de medio punto de forma semicircular, el uso de la planta de cruz griega con brazos de igual longitud, o planta basilical, que es la planta rectangular con una o más naves, el empleo de la cúpula cubierta de forma semiesférica, el lujo de la decoración de los interiores. Las principales construcciones son palacios e iglesias, sobre todo, y las iglesias más importantes son las de Santa Sofía en Constantinopla y San Marcos en Venecia. Los muros y las cúpulas de las construcciones se recubrían por mosaicos. Se utilizaron materiales muy sencillos como el ladrillo, pero embellecían sus edificios con mármol en el exterior y con mosaicos en el interior. Como hecho final tenemos la caída de Constantinopla. A partir del siglo XI, por presión de otros pueblos, de los árabes y los turcos, se dio el paso de Bizancio al Imperio Otomano. Con la conquista de la ciudad de Constantinopla por los turcos en 1453, se representó y marcó el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Antes, una vez que Justiniano empezara con la conquista de nuevos territorios que había perdido el Imperio Occidente, se desató la crisis económica, ya que eran muy costosas estas guerras. Luego, una peste se generó en el imperio, y la muerte a Justiniano agudizó mucho más las crisis económicas. Con la muerte de Justiniano en 1565, las dificultades crecieron. Nacieron otras amenazas importantes, como la fue la expansión del Islam, que hasta ese momento ocupaba Siria, Palestina y el norte de África, reduciendo cada vez más el imperio. Los árabes y los búlgaros intensificaron los intentos de entrar en el imperio, pero la amenaza más importante fueron los turcos otomanos. Con la expansión de los turcos otomanos en el siglo XIV, tomando los Balcanes y el Asia Menor, el imperio acabó reducido a la ciudad de Constantinopla. El predominio económico de las ciudades italianas amplió el debilitamiento bizantino, que llegó al fin en 1453, cuando el Imperio Otomano por fin conquistó Constantinopla. Los turcos la convirtieron en su capital, pasando a llamarla Estambul, como es conocida actualmente. De manera introductoria me gustaría presentarles el Imperio Carolingio, que será el tema principal de nuestro próximo encuentro. El Imperio Carolingio es un imperio que proviene del occidente, de Europa, también del reino franco, que ahora actualmente es Francia, y fue dominado por la dinastía carolingia.
Entre los siglos XVIII y IX, esta dinastía estaba conformada por tres reyes, que fueron Carlos Martel, Pipino el Breve y Carlomagno. Carlos Martel, un general franco, fundador de la dinastía carolingia. Pipino el Breve, le decían el Breve porque era una persona muy bajita. Y Carolingio fue uno de los más importantes, pues construyó las bases del imperio carolingio como tal. Finalmente, un dato para entender el imperio carolingio fue la batalla de Poitiers en el año 732 después de Cristo y marcará un cambio esencial en toda Europa. Como les mencioné al inicio del video, también tenemos aquí el componente de democracia. Ya habíamos visto que Colombia es un estado social de derecho y que esto se encuentra plasmado en la Constitución Política de Colombia del año 1991, la que nos rige actualmente. Si bien entendemos que participar es un derecho que nos permite tomar decisiones colectivas, pero para ello necesitamos de unos mecanismos de participación, que en la Constitución están denominados como mecanismos de participación ciudadana y allí tienen dos orígenes, uno popular y otro de autoridad pública. En el de autoridad pública encontramos la iniciativa popular legislativa y la normativa ante las corporaciones públicas como el cabildo abierto y la revocatoria al mandato. Por otro lado, tenemos los mecanismos como el plebiscito. En ambos, en autoridad pública y popular, está el referendo y la consulta popular. Aquí cabe reflexionar y hacer la invitación a que nos pensemos la participación política como un ejercicio responsable para cultivar paz en nuestro país y tener una vida digna. Muchas gracias y a continuación en la zona de tareas encontrarás la guía número 1 correspondiente a nuestra temática.